Bueno, yo hoy os quiero hablar de la palabra de Dios y de un texto que leyéndolo hace un año aproximadamente, yo ya lo había leído otras veces, pero llamó de manera especial mi atención y las reflexiones que yo me hice entonces las quiero compartir ahora con vosotros, porque creo que además es algo que puede ser muy útil para nuestra vida devocional práctica. El texto está en el libro de los jueces, en el capítulo 2 y también un poco del capítulo 3, y lo comenzamos en el versículo 8. Vamos a leer, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, el que dirigía al pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, el pasaje que vamos a leer tiene su comienzo en el momento que la Biblia nos dice que Josué pasó al descanso. Y no solo Josué, sino toda la generación, aproximadamente sus quintos, que pasaron con él en el Jordán, estuvieron conquistando muchos territorios de Canaán, y ahí se nos fija el pasaje. ¿De acuerdo? Hemos leído del versículo 8 a la primera parte del 10, pero la segunda parte del versículo 10 nos dice algo que es realmente llamativo y yo os diría que es casi dramático, ¿verdad? Fijaros lo que dice esta segunda parte del versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación, la precedente había ya pasado al descanso, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que esta nueva generación, los que venían después, los hijos de aquella generación previa, nos dice que no conocían a Dios. Y nos dice algo adicional, que es de alguna manera explicación del en qué consiste no conocer a Dios. Dice que no conocían la obra que él, Dios, había hecho por Israel, porque ambas son dos maneras de decir la misma cosa. No conocer a Dios es no conocer la obra que él hace por el mundo, él hace por su pueblo, y esta era la situación en la que estaba esa generación que siguió a los que ya habían pasado al descanso. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Os podéis imaginar que lo que dice a continuación de esta generación no es muy halagüeño, porque es una generación que, a diferencia de la previa, no conocía a su Dios. Y a continuación se nos dice esto en el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Indudablemente, esto es como consecuencia de lo que se nos ha dicho previamente. No conocían a Dios, no conocían la obra que Dios hacía por su pueblo. Como consecuencia hicieron lo malo y en concreto sirvieron a los Baales. Seguimos leyendo, versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. No lo conocían, no conocían su obra y lo dejaron, que los había sacado de la tierra de Egipto. He ahí la obra de Dios. La obra de Dios era que los había sacado de la tierra de Egipto, con todo lo que ello entraña para nosotros, porque aquello todo es un símbolo de la verdadera liberación que nos da Dios, la liberación de la servidumbre, de la esclavitud, no de Egipto, aquello era el símbolo, sino del pecado. Esa es la gran obra de Dios. Y se fueron tras otros dioses, dejaron a Dios, al Dios verdadero, y se fueron tras otros dioses. ¿Qué dioses eran esos? Dice, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Así que se fueron en pos de otros dioses que eran los de las naciones circundantes. Pero esos dioses ya sabemos que eran dioses como paganos, ¿verdad? Paganos. Y dice el versículo 13, de nuevo la misma idea, la redunda una tercera vez, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Ahí se nos da el nombre de dos de esos dioses paganos. Así que esta generación que no conocía a Dios, como consecuencia, se fue a adorar a dioses paganos. Ahora, este tipo de textos los leemos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. En muchos sitios, en muchos de los libros del Antiguo Testamento, se nos relata cómo el pueblo de Israel, tristemente, alarmantemente, se ha ido a adorar a los Baales, a las imágenes de fundición, a los astartes, a lo que sea. Ahora, haríamos una visión
muy superficial de este tipo de lecturas si pensáramos solo en el hecho de que se estaban postrando ante un ídolo, ante una figura esculpida en piedra y en madera. Y posiblemente haríamos de eso una lectura que poco nos dice a nosotros, porque difícilmente encontramos en el pueblo de Dios alguien que tenga esas prácticas. Pero fijaos que eso es solo la manifestación externa de la verdadera esencia del paganismo. La verdadera esencia del paganismo, la manifestación externa es postrarse ante un ídolo, pero la auténtica esencia del paganismo es intentar ganar méritos ante Dios para ganar su favor o bien para apaciguar su ira. Eso era lo que en esencia estaba haciendo este pueblo, esta generación que a diferencia de la precedente no conocía a su Dios. Su Dios era un Dios que gratuitamente, por gracia, les había librado de la esclavitud, les había librado de Egipto. Os decía antes que encontramos en muchos sitios del Antiguo Testamento pasajes donde se nos cuenta una situación análoga. El pueblo de Dios siguiendo a los Baales, siguiendo a los dioses paganos. Hay un texto al que vamos a ir ahora para entender un poco mejor lo que estaba pasando aquí a Jueces 2, volveremos a Jueces 2, que es un texto además que tiene una gran connotación escatológica, es decir, para nosotros ahora que vivimos el fin de los tiempos, porque es una situación que tuvo lugar con el profeta Elías. Y ya sabemos que la predicación del tiempo final es una predicación según el espíritu de Elías. Lo que aconteció entonces es un tipo para el final de los tiempos. Y recordaréis que el profeta Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, igual que aquí esta generación estaba siguiendo a los Baales. El profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal y allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes hizo caer fuego del cielo, demostró que él estaba siguiendo al verdadero Dios a diferencia de los dioses de los profetas de Baal. Y encontramos en el capítulo 19 este texto. Dice, Primera de Reyes 19, 18. Aquí está hablando Dios, le está hablando Dios a Elías y dice, y yo he hecho que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, que era el problema que estaba aconteciendo entonces, y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, esto se lo dice Dios a Elías, porque Elías previamente se ha lamentado, se ha quejado ante Dios de que él ha quedado solo. Y Dios le dice, no, tú no estás solo, hay 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Había muchos que habían doblado la rodilla ante Baal. Eso era lo que se discutía en el capítulo 18, cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Pero Dios le dice que no está solo, que hay 7.000 que no han doblado rodilla. Ahora, unos versículos antes, en el 14, lo voy a mostrar ahora, está el momento cuando Elías presenta esa lamentación ante Dios y él se siente solo. Dios se lo desmiente. Vamos a ver el momento en el que se la presenta, a ver cuál es exactamente la queja explícita que hace Elías ante Dios. En el versículo 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fijaos que la queja que presenta Elías no hace mención de los Baales, hace mención a que han dejado su pacto. Dice, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Ahí está la esencia de la queja. Él siente que se ha quedado solo. Y me buscan para quitarme la vida. En esencia, lo que quería traer a colación, la queja que presenta Elías es que él se ha quedado solo y los hijos de Israel han abandonado el pacto. Y Dios se lo desmiente, le desmiente que no todos han dejado el pacto, pero no le habla de no dejar el pacto. Le dice que hay algunos que no han doblado rodilla ante Baal. Es decir, estamos hablando de la misma cosa. Doblar la rodilla ante Baal es abandonar el pacto de Dios, el pacto eterno, ese que tanto estamos estudiando últimamente, en confrontación con otro pacto que la Biblia llama el antiguo pacto. Y fijaos que la generación esta que siguió a los que ya habían pasado en descanso, de la que nos habla el relato de hoy, Jueces 2, es una generación que no conocía a Dios porque no conocía la obra, no conocía el propósito que él tenía para el pueblo. Y el propósito era la promesa que él había dado en el pacto. El propósito de Dios es algo que él nos promete, nos da por gracia. Ellos intentaban relacionar de otra manera. ¿Cuál es la manera? La pagana.
intentando presentar méritos, obras que intentan ganar el favor de Dios. Eso no tiene nada que ver con el plan de Dios para nosotros. Y ya veis que en esencia es adorar a los Baales. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios se estaba desviando y estaba adorando a los Baales, podemos entender que eso está relacionado con desoír simplemente las promesas de Dios y seguir un plan de acción que nada tiene que ver con el que Dios nos presenta en su palabra. Bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a volver a Jueces 2 a ver, pero ahora ya teniendo más claro en qué está consistiendo esa adoración a los Baales que ellos están haciendo. Pero vamos a ver qué pasa con este pueblo. Antes quería comentar algo más. Pues estaba diciendo que adorar a los Baales en esencia es abandonar el pacto de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en este texto de Primera Reyes 19. Pero en el propio capítulo 2 de Jueces, al principio del capítulo, fijaos lo que dice Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto, la obra de Dios. Yo os he sacado de Egipto, yo os doy liberación, gratuitamente, por gracia, no es a cambio de nada. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Esa es la otra parte de la promesa. Os doy la herencia. Esa tierra representaba la herencia eterna que tendremos, que es el mundo. Heredaremos el mundo, como dice, creo que es Romanos 4:13. Y dice a continuación diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Fijaos que el contexto que fija el capítulo 2 de Jueces es el pacto. Lo que estaba en discusión era la obra de Dios, prometida y jurada en el pacto eterno, ese que se instituyó en el cielo mucho antes de la fundación del mundo. Ese es el contexto fijado por el capítulo. Y eso es de lo que se va hablando a continuación, aunque no siempre utiliza la expresión pacto, lo expresa de otra manera, y es que se han ido a adorar a los Baales. Eso es adorar a los Baales. Y bueno, aquí os muestro el versículo donde se muestra cuál es la esencia de lo prometido en el pacto, y es el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo poco después del Pentecostés, es decir, llenado de todo el conocimiento del cielo, les dicen que consistía ese pacto. Dice, en Hechos 3, 25, 26, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está el cumplimiento del pacto, en su simiente, que es Cristo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Y a continuación dicen que consiste la bendición prometida y que Dios le explicitó a Abraham, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la promesa de Dios, convertirnos de nuestra maldad, solucionar el problema del pecado, o en otras palabras, darnos justicia. Es todo lo mismo, pero es la promesa de Dios, no es el medio por el que yo tengo que lograr por mí mismo para lograr el favor de Dios. Eso es adoración pagana, por mucha vestimenta cristiana que le queramos dar. Eso es adoración a los Baales por mucha vestimenta cristiana que le queramos dar. Bien, seguimos con el relato con el que estábamos. La generación que había seguido a la de Josué, que ya había pasado el descanso, estaban adorando a los Baales, habían abandonado a su Dios. Vamos a ver qué pasa a continuación. Jueces 2:14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es decir, Dios les levanta una serie de enemigos que, por decirlo en un lenguaje un poco coloquial, le vapuleaban al pueblo de Dios. Les daban por izquierda y por derecha. Dice a continuación, Jueces 2:15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora estos dos versículos nos pueden sorprender y llamar la atención profundamente porque decimos, pero bueno, ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? Qué iracundo parece, ¿verdad? ¿Qué tamaña represalia se toma porque no han entendido su camino? Les levanta enemigos para mal, que les dan, de nuevo voy a recurrir a un lenguaje un poco coloquial, les dan estopa. ¿Por qué hace esto Dios? Pues
Si entendemos esto, entenderemos gran parte del aprendizaje que hay en este relato. Vamos a seguir leyendo y más adelante lo veremos claramente. Jueces 2:16. Ahora hace algo Dios en un sentido totalmente contrario. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Es decir, Dios primero les levanta enemigos, que los derrotan, que los vapulean, y luego les levanta unos jueces que los liberan. Entonces, podríamos, con todo rigor, preguntarnos, ¿pero a qué juega Dios? ¿Tenemos un Dios bipolar que hace una cosa y a continuación la contraria? ¿Qué quiere hacer? ¿Volvernos locos? Es de rigor que nos hagamos estas preguntas. Tenemos que intentar conocer el carácter de Dios a la luz de las Escrituras. Así que estas preguntas no las tenemos que hacer e intentar, a la luz de las Escrituras, contestárnoslas. La esencia de que entendamos el Evangelio es que entendamos el carácter de Dios. Seguimos leyendo. Jueces 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Fijaros que al no oír a los jueces, ¿qué era lo que no estaban oyendo? No estaban oyendo a Dios, porque los jueces eran un instrumento levantado por Dios para darles liberación. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron, de nuevo, la misma historia, tras dioses ajenos. Fijaros que no escuchar a los jueces era equivalente a ir tras los dioses ajenos. Los jueces, repito una vez más, habían sido levantados por Dios, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, esa generación precedente que había pasado al descanso, que sí que conocía a su Dios, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ahora, antes de proseguir con el relato, y lo haremos, nos paramos aquí en el versículo 17, porque aquí se vuelve a mencionar a la generación precedente, la que sí que conocía a Dios, y de cuya línea de acción se había apartado esta generación que estamos estudiando. Y de la generación precedente dice algo interesante. Dice estas dos palabras que yo ahí subrayo y marco en colores. Obedecían a los mandamientos de Dios. Nos presenta esa generación precedente como obedeciendo a los mandamientos de Dios. ¿Era esa la esencia que caracterizaba a la generación precedente? Bueno, sin valorar si obedecían o no a los mandamientos de Dios, yo lo que quiero mostraros es lo que dice realmente el texto. Y para esto, porque esta es una traducción que yo diría que cuanto menos es confusa o equívoca, vamos a intentar analizar primero una palabra y luego la otra. Esa palabra obedeciendo, que yo he marcado ahí en amarillo, en hebreo es esta palabra. Es una palabra que se pronuncia algo así como el shamó. Esto es un tiempo verbal, una conjugación del verbo shamar. Pero el verbo shamar en hebreo no significa obedecer. Os voy a mostrar dos versículos más del Antiguo Testamento donde aparece el mismo verbo para que tengamos una idea clara de lo que dice Jueces 2:17, porque es fundamental para entender bien el texto. Os muestro el primero. Mirad, Levítico 26:21 dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. El mismo verbo aparece en este texto ahí, oír. Y ese oír de Levítico 26:21 es la misma palabra, en el mismo tiempo verbal exactamente. El shamó. Shamar no significa obedecer, significa oír, escuchar, prestar atención, aguzar el oído a lo que alguien te está diciendo. Obedecer era lo que yo, por ejemplo, que tuve que hacer la mili, tenía que hacer cuando el sargento me daba una orden, ¿vale? Pero eso no es exactamente lo mismo que oír. Obedecer es algo más que oír. Oír es prestar atención. Os quiero mostrar un versículo más. Mirad, Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. No le quería oír porque era un profeta falso, ya sabemos. Ahora, ese oír, de nuevo, es la misma palabra. Es el shamó, un tiempo verbal del verbo shamar. Significa oír, escuchar, no obedecer, no es lo mismo. Os había marcado la palabra obedeciendo, pero os he marcado otra en un color distinto para distinguirlas: mandamientos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo? ¿A los mandamientos del Decálogo? Bien, pues vamos a ver cuál es la palabra hebrea. La palabra hebrea que utiliza aquí la Biblia en Jueces 2:17 es esa palabra que en nuestra fonía castellana
sería algo así como en should, ¿de acuerdo? Ahora, hago de nuevo la pregunta. ¿Esos mandamientos de los que habla ahí Jueces 2:17 son los mandamientos de la ley de Dios, los del Decálogo, los que estaban escritos en las tablas de piedra? Os voy a poner ahí los 3 únicos versículos del Antiguo Testamento que citan la expresión 10 mandamientos, los únicos. A ver si es la misma palabra. Ahí está la primera, Éxodo 34:28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí sí que están los 10 mandamientos del Decálogo, los de las tablas. Bien, esa palabra, mandamientos, es esta palabra, dabrí, que es una declinación de la palabra dabar, que no es la misma que aparece en Jueces 2:17, que es una palabra que se pronuncia algo así como en sud. La palabra dabar, por cierto, significa palabra. Los 10 mandamientos, realmente, tal y como están expresados en la Biblia, la traducción más correcta serían las 10 palabras. Pero en cualquier caso, la palabra utilizada en la Biblia para referirse a los mandamientos del Decálogo no es la misma de la que habla Jueces 2:17. Os muestro 2 versículos más, los únicos 3 en donde está en la Biblia en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. De nuevo, es otra palabra, es edbrim, en una declinación diferente, pero la palabra raíz es la misma, dabar. Y finalmente, Deuteronomio 10:4, la misma, los 10 mandamientos, la palabra es edbrim, nada que ver con ensud. Así que, hermanos, cuando Jueces 2:17 está hablando de esa generación previa que obedecía los mandamientos, esa traducción es confusa. Y que quede esto claro, esto no menoscaba para nada la importancia de obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Tampoco estoy diciendo yo que ellos no lo obedecieran, simplemente estoy diciendo que eso no es lo que dice el texto. La identificación, la característica esencial que quiere dar el texto, hablando de la generación precedente, es que, y uso esto porque es una traducción que he encontrado en alguna Biblia en inglés, es que oían, escuchaban las instrucciones que les daba Dios. Y las instrucciones estaban manifestadas en lo que está fijado el contexto del capítulo, que es el pacto de Dios, la promesa de Dios. Dios ha prometido algo a la humanidad entera y lo que pide es que oigamos, que agucemos el oído para que entendamos que Él nos lo ha prometido, que Él nos lo da de manera gratuita. No es algo que tengamos que hacer nosotros para ganar favor alguno. Y esta es la característica de Jueces 2:17. Ellos, esa generación precedente, como conocía la obra de Dios, conocía el propósito de Dios, como conocía a su Dios, escuchaba sus instrucciones. Los otros no escuchaban las instrucciones y se iban a intentar conseguir por sus propios medios lo que les había sido prometido. Y redacciones similares las encontraréis muchas veces en el Antiguo Testamento, pero hemos sido llamados a escudriñar las Escrituras para que traducciones confusas como esta no nos lleven a una visión legalista de las Escrituras. Y quiero hacer hincapié una vez más, que quede claro, no hay que minusvalorar la obediencia a los mandamientos, es el propósito final de Dios. El propósito final de Dios es restituirnos a la justicia que tenían nuestros primeros padres antes de la caída. Pero es algo que Él nos da, no es algo que tengamos que conseguir a cambio de obtener un favor, a cambio de obtener una recompensa, a cambio de ir al cielo o como lo queráis ver. Bien, seguimos leyendo. Volvemos a Jueces 2. Jueces 2:18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, el instrumento que él había puesto para darles liberación de los enemigos, Jehová estaba con el juez. Ya lo habíamos visto, era el instrumento, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero recordemos que los oprimían y afligía porque primeramente Dios había levantado los enemigos. Todavía tenemos que resolver este asunto. ¿Por qué Dios hacía estas cosas? ¿Por qué Dios primero les levanta enemigos y luego les levanta un libertador? ¿Está jugando Dios con su pueblo? Bueno, vamos a verlo.
Jueces 2:19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, se volvían a la adoración pagana, olvidaban el instrumento de Dios y se volvían a la adoración pagana, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Aquí el texto nos da un detalle también relevante. No se apartaban de ¿qué obras? De las suyas, que era la esencia de su modo de adoración, presentar obras. No se apartaban de sus obras, presentar obras a Dios. Ellos se estaban dirigiendo a Jehová, pero se estaban dirigiendo a Jehová al modo que hacían los paganos con sus dioses paganos, con Baal y Astarte y los que fuesen. ¿De acuerdo? No se apartaban de sus obras, no conocían de la gracia del Señor. Jueces 2:20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Aquí me tapa un poco. A ver, un segundito. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordena a sus padres y no obedece mi voz, nos paramos aquí, pero fijaos que de nuevo el texto nos deja bien claro cuál es el asunto en cuestión. Dios lo dice claro, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Lo que Dios está diciendo es que cuando se están yendo detrás de los Baales, lo que están haciendo es traspasar su pacto, desoír su pacto, actuar a su modo, en vez de no obedecer, sino oír, escuchar las instrucciones que Dios les había dado y que nos ha dado a todos, que nos ha dado a toda la humanidad y muy particularmente a nosotros, pueblo de Dios, para que las hagamos conocer a otros. Dios, como dice el himno, nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa. Ahora, a continuación dice de nuevo, y no obedece a mi voz. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? ¿Está hablando de realmente de obedecer? ¿Dios actúa con nosotros como un sargento? Este verbo, de nuevo, lo subrayo en amarillo y seguro que ya podéis imaginar qué verbo es, porque es el mismo verbo de antes. Es ei shamou, aquí es otro tiempo verbal, son tiempos verbales más complejos que los nuestros en hebreo, pero de nuevo viene del verbo shamar, que significa oír, escuchar. Lo que está diciendo Dios, de lo que se lamenta Dios, es que este pueblo no me escucha, no escucha mi voz. Yo les he dado algo, les he revelado con la palabra y no me escuchan. Cuando lo leen, entienden otras cosas, porque no me escuchan. Y, hermanos, encontraréis en el Nuevo Testamento, particularmente mucho en el libro de Jeremías, a Dios lamentándose, entristeciéndose de que su pueblo no le escucha. El lamento de Dios no es que no le obedece. Dios busca, claro que busca una consonancia, una obediencia a la ley, pero de una manera espontánea. Dios lo que quiere es escribir la ley en nuestros corazones y, por cierto, es el contenido de la promesa, de esa promesa del pacto. Así que encontramos a Dios diciendo, diagnosticando el problema. Sí, están adorando a los Baales, pero el asunto del fondo es que han traspasado mi pacto. ¿Y por qué? Porque no escuchan mi voz. Seguimos leyendo. Dice Dios a continuación, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, Dios, en consecuencia de eso, lo que ya habíamos visto, no quita de en medio a los enemigos, los deja ahí. Dice, ahora nos va diciendo ya razones de por qué hace esto. Dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahora, ¿cómo lo siguieron sus padres? Pues sus padres escucharon, aguzaron el oído a las instrucciones que les daba Dios, a ese pacto eterno donde Dios promete. Dios les deja a los enemigos para intentarles hacer ver de la manera más pedagógica posible para que comprobaran con los ojos, con las evidencias, lo que simplemente no habían querido oír. Dios les deja a esos enemigos para que se den cuenta que su manera de proceder les lleva al desastre. Dios seguramente no querría haber recurrido a eso, pero lo tiene que hacer porque literalmente no escuchan, como seguramente los que aquí en esta sala tenéis hijos,
habréis tenido que hacer varias veces con vuestros hijos, ¿verdad? Hacer cosas porque realmente no escuchan y permitir que se tropiecen, porque es la manera de intentar ver que el camino elegido es malo. El texto nos irá apuntando más en esta línea. Y os decía al principio, aquí hay gran aprendizaje para nuestra vida espiritual, porque muchas veces, a mí por lo menos me pasa, nos encontramos con que tropezamos, caemos en las mismas cosas, caemos en los mismos pecados y sentimos muchas veces que realmente Dios nos ha abandonado. Y todo lo contrario, Dios no nos ha abandonado. Dios está queriendo abrir nuestros ojos para que entendamos que en nuestra manera de relacionarnos con Él, en nuestra manera de adorar, porque es lo mismo, hay algo que no hemos entendido bien, hay algo que es fallido. Es más, aunque intelectualmente, aunque el concepto del pacto lo tengamos claro, a lo mejor en nuestra manera de vivirlo, de relacionarlo, no estamos actuando así, estamos más bien actuando como hacían esos otros que no entendían, adorando según los Baales. Seguimos leyendo. Jueces 2:23 dice, por esto dejó Jehová, de nuevo nos redunda, la razón es esa, por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Las deja ahí para que el pueblo de Israel, al que tanto ama Dios, del que tanto quiere, en el que tanto quiere hacer, entienda que están siguiendo un camino equivocado. Bien, aquí concluye el capítulo 2. Vamos a ver algo del capítulo 3. Jueces 3:1 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y ahora a continuación va a citar el nombre de las naciones que deja. Todo esto es una representación, esas naciones son una representación de otros enemigos que enfrentamos nosotros, que son las huestes de Satanás y sus ángeles. Esos son nuestros enemigos. Y todo eso es una representación, eso es algo que sucedió en la realidad, pero está ahí como lección, como aprendizaje para nosotros que enfrentamos otro tipo de guerra. La nuestra no es bélica, con armas, no es como la guerra de Rusia y Ucrania, no. Es una guerra espiritual, no es con carne y sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra potestades, etcétera, etcétera. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. No habían conocido las guerras y les deja unos enemigos para que conozcan las guerras. Y fijaos, a continuación nos dice algo muy interesante el texto. Jueces 3:2. Solamente las deja, está dando la razón por la que las deja, para que el linaje de los hijos de Israel, los hijos, la generación siguiente, la que no conocía a Dios, no la precedente que había pasado el descanso, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ahora, ¿qué guerra es la que quiere mostrar ahí la Biblia? ¿Qué guerra nos quiere mostrar a nosotros? Ayer era la guerra contra los enemigos físicos, literales. Pero ¿qué guerra es la que nos quiere mostrar a nosotros el Señor? La de Efesios 6:12, la que no es guerra contra carne y sangre. No es contra el vecino que me hostiga y me provoca los nervios todos los días. Dios quiere que entendamos qué tipo de guerra enfrentamos. Y Dios quiere que entendamos que por nuestros propios medios no tenemos nada que hacer. Es inútil que prometamos a Dios obediencia a cambio de ganar el favor de Dios. Es inútil. Dios lo ha prometido, Dios ha dado a su Hijo para darnos esa justicia porque sabe que en nosotros no hay posibilidades por nuestros propios medios. Así que Dios quiere que conozcamos la guerra de Efesios 6:12. Y a continuación, en Jueces 3:3, él cita a esas naciones que él dejó allí. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Pero de nuevo, esos son tipos, ¿de acuerdo?, de nuestros verdaderos enemigos. Y fijaos que uno de ellos incluso cita la palabra Baal para dejar bien a las claras cuál es nuestro verdadero enemigo. Jueces 3:4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Dios que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y aquí de nuevo nos encontramos con la redacción, la traducción confusa, equívoca, para saber si obedecerían a los mandamientos de Dios. Y bueno, de nuevo muestro los colores, pero ya lo sabéis porque os lo he mostrado antes. Ahí están los dos colores. Ese obedecerían
es el verbo hebreo ei shamou, una conjugación del verbo shamar, oír, escuchar, no obedecer, oír, escuchar. Y los mandamientos es la palabra hebrea emtsut, que no es la palabra davar, que es la que cita 3 veces la Biblia cuando se refiere a los 10 mandamientos del Decálogo. Así que lo que está diciendo el texto verdaderamente en Jueces 3:4 es que y fueron para probar con ellos a Israel, esos enemigos, para saber si escucharían las instrucciones de Dios. Dios les pone los enemigos para que se den cuenta de que hay algo que han escuchado mal de sus instrucciones, porque obtienen derrota tras derrota que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Jueces 3:5, a los hijos de Israel habitaban, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, esos pueblos circundantes paganos y que eran sus enemigos, los que les vapuleaban, les daban estopa. Jueces 3:6 dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus diosas. Ahí nos muestra lo que ya hemos visto a lo largo de todo el relato. Tenemos al pueblo de Dios que no ha entendido la situación y está tranquilamente relacionándose con los paganos. Se intercambian a las hijas, se casan unos con otros y sirven a sus dioses, aunque ellos creen que están sirviendo al Dios verdadero, pero están sirviendo a los otros dioses, a los paganos. Jueces 3:17 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, lo que ya hemos visto, la misma idea, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aser. Se han olvidado de Dios porque se han olvidado de la acción de Dios, de la obra de Dios por ellos, y sirven realmente, están sirviendo a los Baales y a las imágenes de Aser. Y en Jueces 3:8 nos dice algo importante, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Les había levantado enemigos, había dejado allí a las naciones que estaban, pero aquí les levanta ya un enemigo especial. Es alguien de fuera, no es de Canaán, es de Mesopotamia. Y Mesopotamia es la actual Irak y allí estaba Babilonia. Les levanta un enemigo especial ante la obstinación del pueblo de Dios de no oír las instrucciones que les había dado Dios, les levanta un enemigo especial, que es este Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, o podemos decir de Babilonia. Y a continuación pasa algo muy interesante. Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel, ¿a quién claman? A Jehová. Ahí sí claman, porque entienden realmente su incapacidad, su indefensión por ellos mismos y claman a Dios. Y esto era lo que estaba buscando Dios. No porque Dios busque su vanidad, no es porque busque su egocentrismo, sino porque Dios quiere que entendamos que la salvación frente a los enemigos, la salvación frente al pecado, la tenemos en Él. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Así que les levanta un libertador, este tal Otoniel, que era hermano de Caleb. Ahora, este de nuevo es un tipo de nuestro verdadero libertador, ¿verdad? Que es, evidentemente, es Jesucristo. Lo que está diciendo ahí es que el libertador, frente a esos enemigos, lo tenemos en Cristo. Él es el que nos trae victoria. La victoria que obtuvo Él, esa es la que nos trae a nuestras vidas. Y a continuación dice algo muy interesante. En Jueces 3:10, hablando de ese Otoniel, el libertador que Dios había levantado para su pueblo, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, el enemigo tan poderoso que les había levantado, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Ahora, este es el mismo ciclo en el que ya hemos estado de derrota, liberación con el juez, volver a caer, pero este nos da alguna idea principal, alguna idea importante. Claramente es un tipo de Cristo, ya lo hemos visto, el verdadero libertador es Cristo. Nos dice algo más, dice que juzgó a Israel, pero ¿quién es el que nos está juzgando ahora en el santuario celestial? Es Jesucristo, es claramente un tipo de Cristo. Como por cierto son todos los jueces. Los jueces les daban liberación al pueblo, justo lo que Dios quiere darnos ahora,
liberación definitiva, eterna para siempre, en el juicio que se está celebrando en el lugar santísimo. Esa es la esencia del juicio. Pero además es muy interesante porque este versículo, Jueces 3:10, tiene un paralelo tremendo con un versículo que vemos en el Nuevo Testamento de algo que aconteció a Cristo. Es más, son palabras de Cristo. Y es justo después de su bautismo en el río Jordán, él comienza su ministerio y allí en el templo, él cita sobre sí mismo unas palabras que ya estaban en el libro del profeta Isaías, en Isaías 61. Y en Lucas 4:18 él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fijaos, justo lo que se está diciendo de Otoniel. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él en Jueces 3:10. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué estaba el Espíritu del Señor sobre Jesucristo? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, la libertad que estaba dando Otoniel. Fijaos en Jueces 3:9 que se le cita como un libertador frente a unos enemigos. En Lucas 4:18 se nos dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la labor de Cristo, la misma que la de Otoniel. Ahora, hago hincapié en una parte especial que ya he señalado, que es que Otoniel juzgó a Israel. Y como os decía, los jueces son tipos de Cristo. Estaban dando liberación al pueblo. Y en el libro de los jueces encontramos información que tiene mucho que ver con el fin de los tiempos, con la labor que realmente Cristo está queriendo hacer ahora en el santuario celestial. Esa labor del juicio, muchas veces tan malentendida, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, las pinturas de la Capilla Sixtina y vemos las imágenes ahí del juicio de Dios y vemos imágenes tenebrosas, horrorosas. Pues el juicio que se está celebrando ahora en el lugar santísimo son muy buenas nuevas para nosotros. Son nuevas de liberación. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Vamos a leer algo de ese juicio que se está celebrando ahora en el lugar santísimo, pero vamos a verlo en el aprendizaje que encontramos en el tabernáculo de Moisés, allí cuando se celebraba el día de la expiación, el Yom Kippur. En Levítico 16, 29 al 30, se nos dice esto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ahí es cuando se celebraba el día de la expiación, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. ¿A qué obras particularmente se está refiriendo ahí? ¿Se está refiriendo simplemente a que no vayamos a trabajar? Que es lo que hacemos los sábados. Fijaros, el pueblo, la generación siguiente, esa que era infiel, que no conocía a su Dios, estaba continuamente intentando hacer sus obras. Estaban obstinados, hemos leído, en sus obras. Y Dios, el día de la expiación, dice, descansad, reposad de vuestras obras. No tenéis que hacer obras para ganar ningún favor. Yo os lo doy gratuitamente. Afligiréis vuestras almas. Esa es la esencia del sábado, del día de reposo, que celebramos nosotros y que proclamamos adventistas del séptimo día. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahí no está dando Dios una orden, dice, sed limpios de todos vuestros pecados. Dice, se hará expiación. Alguien la hará por vosotros. ¿Quién? El sumo sacerdote que entraba allí, Jesucristo. Y seréis limpios. La obra la hace Él. Esto es el día de la expiación. Ese es el juicio. Y en Levítico 23, también hablando del día de la expiación, Levítico 23, 27, 29 se nos dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Y de nuevo la misma expresión, afligiréis vuestras almas. Entenderemos que la solución está en Dios. Dejaremos de intentar ganar protagonismo, que nuestro yo tenga algo que ver en todo esto. Afligiremos nuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, a Dios, no a los paganos, a Dios. ¿En qué consiste esa ofrenda encendida? En reconocer lo que Él nos ha prometido en su pacto y nos lo ha ratificado en juramento. Ningún trabajo haréis en este día, es decir, ninguna obra haréis, reposaréis de vuestras obras, de esos méritos que intentáis presentar infructuosamente, porque nada valen, nada sirven. Porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahí sí que está la parte más propiamente ligada a la palabra juicio, porque evidentemente en el juicio algunos serán cortados, como dice ahí, pero fijaos que serán cortados porque no se han afligido ante Jehová. De nuevo, porque se han empeñado en desoír lo que Dios está haciendo. La expiación, la limpieza del pecado que nos da Dios es algo que nos da gratuitamente. Él lo ha jurado, lo ha prometido. Y vamos a cerrar con esta idea, oyendo más bien al principio del capítulo 2. Comenzamos el relato en Jueces 2.8, pero vamos a ir a Jueces 2.1, que antes ya lo vimos, y decía esto: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto es lo que Dios tiene que decirnos sobre esas promesas. No invalidará jamás su pacto con nosotros. Jamás es jamás. Esto es incondicional, hermanos. Ahora, a continuación, el versículo cierra con una coma. Quiere decir que la frase sigue. Yo antes lo interrumpí aquí para mostraros que el capítulo 2 de Jueces, de lo que está hablando en esencia, es del pacto eterno, pero a continuación dice algo más la frase. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Entonces alguien podría decir: bueno, hermano Fernando, usted acaba de decir que el pacto es incondicional. Aquí dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Hermanos, el pacto es incondicional. Fijaos que lo único que nos puede privar de recibir las promesas del pacto es que nosotros no nos avengamos al pacto y hagamos otro. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, con los dioses paganos, los otros. Es decir, con un intento de ganar el favor de Dios por medio de las obras. Esto es así no porque tenga condicionalidad el pacto de Dios, sino porque Dios respeta nuestra voluntad. Y Dios lo que no va a hacer nunca es limpiarnos del pecado si nosotros verdaderamente no creemos. Dios respeta nuestro libre albedrío, muy diferentemente de lo que hace Satanás, que no respeta ningún libre albedrío. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, habéis de dejar toda esa forma de adoración. Tenéis que entender que la única solución está en mí, en Dios. Mas vosotros no habéis, mirad, aquí está la traducción muy correcta, no habéis atendido a mi voz. No habla de obedecer los mandamientos, habla de atender mi voz, escucharme. ¿Por qué habéis hecho esto? Jueces 2.3. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, lo que ya había dicho antes, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ahora, esto está sucediendo antes de Jueces 2.8. En Jueces 2.8 es cuando Josué y esa generación que habían pasado con él el Jordán y habían conquistado Canaán, habían pasado al descanso. Esos sí que conocían a Dios. Y fijaos si conocían a Dios, que cuando Dios les está diciendo esto, en Jueces 2.4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Este pueblo entendió lo que Dios les estaba diciendo. Entendió que la solución estaba en Dios. Vamos acabando. Jueces 2.5 y 6 dice: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La verdadera adoración, que eso es la manifestación externa, pero la esencia era no traspasar el pacto, entender el pacto de la gracia, lo que Dios gratuitamente y amorosamente hace por su pueblo, gratuitamente e incondicionalmente, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. Y el último versículo, porque el siguiente es Jueces 2.8, donde arrancábamos la predicación, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos habían visto y habían entendido las obras de Dios. Por eso, Jueces 2.8, que es donde arrancábamos, comienza diciendo que esa generación sí que conoció a su Dios y sí que conoció la obra que Dios hace por ellos. Conoció que en Dios, en la persona de
su Hijo Jesucristo, tenemos a nuestro libertador. Y como de ese libertador versa el libro de los jueces, las personas de esos jueces que Dios iba dando para dar liberación a su pueblo, yo quería cerrar con un himno, si me ayudas, Luis, que es todo un homenaje a nuestro gran libertador Jesucristo. Yo creo que ya lo he puesto alguna vez en esta iglesia, pero hace bastante tiempo y posiblemente con muchas caras diferentes, así que no es un himno de nuestro himnario, es un himno, bueno, sí que es de nuestro himnario, pero está cantado por un pastor norteamericano en inglés, Christian Verdal, que aparte de ser pastor tiene el don de la música, y yo puse ahí unos subtítulos de traducción al castellano para que podáis seguir la letra. Ah. Este no es. Es el fichero, el música 2. Ese. Tienes que abrirlo primero, sí. Cantar o sentados. Como queráis. De pie, sentados, como queráis. De pie. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christian, fear, for sinners here the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him, the King of kings salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Haste, the babe, the Son of Mary. Pues nos despedimos en oración, si os parece. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo el amor que vemos a lo largo de todo el relato bíblico, Señor. Gracias por todas las evidencias, Señor, de lo que tú simplemente por
amor, porque así lo dispuso tu misericordioso y generoso corazón, nos dio en la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a entender, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de nuestras entrañas, Señor, de que en Él nos has dado ya la salvación, Señor. La salvación de nuestros pecados, Señor, y la herencia, Señor, en la que tú quieres disfrutar de nuestra compañía para toda la eternidad, Señor. Es increíble, Señor, que nosotros, pecadores, Señor, indignos, Señor, que crucificamos a tu Hijo allí en la cruz, Señor, seamos, Señor, tu recompensa, Señor. Pero así lo dicen tus escrituras, Señor. La recompensa de todo este plan de salvación para ti somos nosotros, Señor. Transforma nuestros corazones a tu semejanza, Señor, para que ese amor, Señor, que hay en ti, Señor, pueda estar también en nosotros, Señor. Que podamos mirar a nuestros enemigos, Señor, como tú nos has mirado desde tan pronto como nos erigimos en ello, en tus enemigos, Señor. Gracias por este día de sábado. Gracias por permitirnos congregar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu, que nos des, Señor, convicción, Señor, de todas las verdades, revelación de tu amor y de tu verdad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.